Eunon, el concierto económico vasco, una visión personal por Pedro Luis Uriarte Santamarina Plus, una obra literaria de gran envergadura, de 3.122 páginas, que le dije a un amigo que tenía que leerlo, un amigo economista, que tenía que leerlo porque explica muy detalladamente lo que es el sistema de concierto, tanto en su pasado, su presente, su futuro y su estructura interna, su lógica y su forma de estructurarse. Pero me dijo, yo me lo leo si tú te lo lees antes. Con lo cual, a través del propio ordenador, porque no está escrito en papel, no hay una edición en papel de esta auténtica enciclopedia del saber ese libro académico canónico del sistema de concierto, como es esta obra épica de Pedro Luis Uriarte respecto al sistema de concierto de 3.122 páginas, pues me lo descargué de la página que es elconciertoeconómico.com. Me la descargué y la empecé a leer y tiene portadas como esta en los diferentes libros que componen la obra, que son hasta un total de son 11 libros. 11 libros que componen la obra magna de Pedro Luis Uriarte. ¿Por qué Pedro Luis Uriarte? Pues porque en su versión contemporánea es el padre de la criatura y presidió la comisión negociadora por la parte vasca, porque en ese momento era el consejero de Economía y Hacienda del gobierno vasco, que en el año 80 se dedicó a negociar el elemento de actualización del concierto, que acabó siendo una realidad el 30 de diciembre de ese año y aplicándose cuando se aprobará por lectura única en el Congreso de los Diputados en el año 81, con retroactividad a los efectos del 1 de enero del año 81, recuperándose aquella circunstancia de la 2 días después de la entrada en Bilbao de las tropas fascistas, el gobierno del general Franco, entonces en Burgos, en el año 37, decretó las provincias traidoras de Vizcaya y Guipúzcoa por haberse alineado con la legalidad republicana, y por lo tanto les expurgó el sistema de concierto, que en el año 25 un tal Calvo Sotelo, que fue mártir de aquel alzamiento, pues llamaría como un derecho y por supuesto no un privilegio, y por lo tanto una obligación de hacer la actualización de la parte de cálculo del cupo que se hizo en ese año 25 porque tocaba. Y posteriormente, a los 2 años, esa negociación de cupo de las vascongadas de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa fue trasladado miméticamente a la negociación con el sistema de convenio y aportación de Navarra, que es algo que es muy interesante, porque la negociación que se hace en el año 80 respecto a Pedro Luis Uriarte con el ministro Añoveros, García Añoveros, pues es la que luego miméticamente se llevará a cabo en el año 90 con una estructura exactamente igual. Exactamente igual. Y luego posteriormente, cuando se produzcan las renegociaciones del año 2002, en principio el concierto se estableció para 20 años para acompasar la situación respecto al concierto de Araba, que se había renovado en el año 76, para poder coincidir en la renovación posterior en el año 2001, que se terminaba el 31 de diciembre del año 2001, y bueno, se demoró un poco los 2 primeros meses del año 2002, pero a partir de ese momento el concierto es de carácter indefinido, lo mismo que un año después en la negociación Navarra del año 2003 acabará siendo también de carácter indefinido su hermano gemelo univitelino, como es el sistema de convenio y aportación.
Es el mismo sistema y merece ser contado y explicado en estas 3122 páginas, que no les moleste ni les produzca ningún elemento de extrañamiento, porque es como leer el periódico, leer, pues no sé, 3 meses de periódico, pero se puede leer por capítulos y por epígrafes, y por lo tanto es una circunstancia que permitirá saber a todo el mundo lo que es el sistema de concierto en esta obra que era absolutamente necesaria, y Pedro Luis Uriarte Santamarina nos lo trajo. Personalmente a mí me gusta leer en papel cosas como esto, papel fungible, material, en papel, pero no creo que haya alguien que emita esto en grandes cantidades. Bueno, quizá en el futuro, quién sabe. Hay 3 versiones, eso hay que reconocerlo, en esta página, conciertoeconómico.com, como son la versión de 3122 páginas, que es la versión completa. Luego hay una versión más reducida, de unas 600-700 páginas, que es una versión tipo más bien manual, de consulta, de un libro que podría bien, ese libro, poder ser imprimido en una serie de publicación limitada, o bueno, como fuera, en papel, y que fuera disponible en las librerías y bibliotecas del país. Y luego hay una versión más pequeña que se hizo con ocasión de un aniversario, del 139 aniversario del sistema de concierto, que entró en vigor el sistema de concierto el 28 de febrero del año 1878. ¿Por qué fue así? Pues porque en el año 1876 se produce el final de la guerra carlista última, por lo menos del siglo XIX, la segunda en Terra Vasca, y se produce en el año 76 una desgravación fiscal total para los vencedores de la guerra y sus familias, que no tenían la obligación de pagar impuestos después de todo el elemento de pérdida en la guerra que se produjo entonces. Y se produce un sistema en principio transitorio, porque las fuerzas de ocupación, 40.000 soldados del ejército real, que había estado desde el año 75 al mando del propio rey Alfonso XII, que se pone al mando del ejército del norte, él mismo, porque había unas circunstancias que están referidas en un vídeo aparte en este canal de YouTube, respecto a por qué se pone al mando ese señor, el rey Alfonso XII, al mando de las tropas de la zona norte. Pues la administración central no tenía ningún dato de la administración tributaria vasca ni de los contribuyentes potenciales, y por lo tanto a las diputaciones designadas a dedo, falange mediante, les da la posibilidad obligada, porque no iban a meter más gente, ir haciendo un catastro y un censo fiscal. Como ellos tenían más o menos la disposición de quién podía contribuir y cuánto, pues ellos empezar a recaudar los impuestos y darle un alzado por los servicios comunes que estaban en manos del Estado, empezando por ejemplo por las tropas de ocupación. Y por lo tanto, ese se hizo durante 8 años para coincidir con el final del desgravamiento fiscal de los vencedores. Solo que cuando se produce la llegada a ese año 1886, estando todo el medio del tema del fallecimiento del rey, de Alfonso XII, la reina regente, el hijo póstumo, que será Alfonso XIII, la guerra en Cuba, la posible reverberación y volver a aflorar el tema carlista, o el tema cantonal, por supuesto, que siempre estuvo ahí con el famoso cantón de Cartagena y todas las movidas que tuvo respecto a la marina en Estados Unidos, o tratar de conquistar Albacete, o Málaga, o un montón de cosas que hubo por ahí, pues dieron a la regente la perspicacia de a estos vascos mantenerles tranquilos lo más posible, con lo cual acabó siendo fundamental y lleva una estatua en la Concha bien merecida, como dice Pedro Luis Uriarte,
respecto a la renovación de este sistema de concierto, que es un resto de la realidad foral, siquiera desde el ámbito financiero y fiscal, desde el punto de vista económico, porque la derogación del fuero es de la derogación desde su punto de vista político e institucional, pero siempre hemos tenido un hilo de realidad foral y que las diferentes generaciones de vascos y vascas han establecido esa lucha impertérrita, permanente, perenne, de luchar por la legalidad interna del pueblo vasco, encarnada en el siglo XV y XVI, en el Fuero Viejo y Nuevo de Vizcaya, y también en el Pacto de Concordia de 1630, que todo va sumando respecto al pozo de sedimento que es la realidad foral, que es la que trasluce el sistema de concierto en esta propuesta que nos hace Pedro Luis Uriarte para tratar de explicarnos la realidad del sistema de concierto en estos 11 libros, en el que pues la primera parte es que empezamos a caminar, entramos en materia, se explica cómo es la obra, cómo es la estructuración, los pilares de la obra, por qué existe el concierto económico, que es el libro número 2, las fuentes de legitimación, un país con impronta indiferenciada y cuestiones a tener en cuenta. El tercero es la intensa historia de un modelo único en el mundo, una historia increíble, estimulante, con una trayectoria muy dilatada. Como digo, hay una obra menor, la tercera, las he leído las tres, de 139 preguntas sobre 139 años del concierto, que son 139 páginas, en un evento que en el EITB, en la sala Multibox de EITB, nos dieron a todos los asistentes un ejemplar. ¿Qué hice yo con mi ejemplar? Primero leerlo y después... Sí, es curioso, yo lo metí en registro en el Parlamento de Cantabria para que cualquier circunstancia y vicisitud que pudieran establecer respecto a la financiación tanto de régimen común como de régimen foral incorporaran una copia de este libro, de este pequeño libro de 139 páginas sobre 139 cuestiones sobre el concierto de 139 años que cumplía ese año, para que lo incorporaran a cualquier tipo de expediente. Es lo que se me ocurrió hacerlo, no sé si habrá servido para la posteridad, pero mi compromiso me llevó a mi segunda comunidad, lo siento, que es Cantabria, a poner encima de la mesa ese elemento de esta tremenda historia, que en el libro tercero de este libro de 3.122 páginas tenemos esa trayectoria dilatada, contemplando pues también escenarios alternativos. La cuarta parte es una sugestiva experiencia, una dura negociación como es la de Pedro Luis Uriarte en aquel año 1980, en el que todavía estaban el ruido de sables, como se verá el 23 de febrero del año 81. La negociación se pone encima de la mesa, algo que debe hacerse, como por ejemplo hizo Iñaki Anasagasti respecto a la negociación de investidura de José María Aznar en el año 96, hasta en dos libros, Jóvenes chinos, acerca de los presidentes, y Agur Aznar, aquella historia del año 2004 respecto a la trayectoria de José María Aznar López, y evidentemente el año 96, la investidura de la primera legislatura de Aznar, es un tema importante. ¿Por qué digo esto? Pues porque las cosas hay que contarlas, y si es en primera persona mucho mejor, porque los demás no se van a dejar atrás el pecaminoso y doliente sentimiento de, bueno, nosotros si no lo cuenta el protagonista, no, esa gente lo va a contar aunque el protagonista haya callado como una tumba. Y por lo tanto, los protagonistas tienen que contar lo que hicieron y vivieron, y aquí está en el libro 4 la negociación del sistema de concierto, una merecida alegría, la aprobación final en el Congreso en el año 81, porque había esa duda respecto a lo que pasó, porque entró en registro antes del golpe, pero se votó después. Aquí están, por tanto, los puntos claves de la negociación del 80-81, la valoración del concierto y un facsímil del acta de aprobación del concierto firmada el 29 de diciembre del año 80, que es lo pactado del sistema de concierto, que es un sistema de artículo único y que entra en vigor en el Congreso de los Diputados a través de una lectura única, es decir, como si fuera un tratado internacional, sigue la misma pauta. Por lo tanto, cuando llegaron los de Podemos en la última negociación para decir, bueno, nosotros vamos a mejorar esto, no, esto es una negociación de gobierno a gobierno y se lleva a lectura única como si fuera un tratado internacional para aprobar o no
en el Congreso de los Diputados. Un nuevo modelo de concierto, como es el que se establece en ese año 80-81, con una nueva definición del sistema de cupo, la nueva metodología, que es un gran avance, las diferencias del concierto con otros modelos, otras negociaciones que se hicieron en el año 80, como por ejemplo de los posibles elementos respecto a la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades de Régimen Común, que hubo que presionar para establecer una disposición adicional primera que recogiera lo que ya se estaba negociando, que era el sistema de concierto que podía venir y acabó viniendo 6 meses después, o también aquella reunión entre Trias Fargas, Añoveros y el consejero vasco de Luis Uriarte respecto al posible concierto de Cataluña, que se negaron por razones no muy bien explicadas. Calcula tú mismo el cupo, porque, a diferencia de lo que dice mucha gente, el cupo es muy fácil de calcular. Es muy fácil y muy sencillo y muy transparente. La consolidación del concierto, todo el desarrollo que ha venido desde el año 81, la negociación del concierto en el año 2002, el desarrollo del concierto en el año 2002 con las incorporaciones que trae, la cuantificación del cupo, la fuente de conflictos de manera sobrevenida por gente que no lo quiere entender. El libro 7, un modelo singular y diferenciado que ha tropezado con problemas, un sistema diferente de los modelos de Hacienda, la financiación autonómica. Es importante separarla del régimen común, de la foral, de las 4 hermanas forales. Otra alternativa, la petición de un concierto para Cataluña, que siempre está encima de la mesa, sobre todo a partir del año 2012, que lo primero que hace Artur Mas, en el año 2000 hubo una encuesta entre los consejeros de economía de las comunidades autónomas de régimen común. También les preguntaron a las forales, lo cual hizo que la consejera vasca dejara el hueco libre, porque ¿qué va a decir? Más que, oye, el que quiera el modelo, que se lo lleve y lo implemente en su comunidad. Pues Artur Mas y Gavarro, que era el consejero de economía y hacienda en Cataluña en el año 2000, dijo que no quería el sistema de concierto a esta revista que hizo la encuesta en el año 2000. Pero en el 2012 dijo que era un error no haber establecido el sistema de concierto cuando se planteó en el año 80. Y lo hizo otra vez en la petición aquella de septiembre del año 12, tratando de hacer el pacto fiscal con Mariano Rajoy, que se lo negó. Incluso la petición aquella de los 23 puntos le negó todos y Mas volvió a Cataluña convirtiéndose en ferviente defensor de la vía unilateral a la independencia. Pero es bueno conocer la memoria respecto al posible pacto fiscal, el concierto económico para Cataluña. Tiene una concepción diferente, hay problemas, evidentemente desde el ámbito judicial, la judicialización, los potenciales problemas de la Unión Europea, que se dijo, no, tranquilo, lo dijo una tal Arrimadas, que ahora están Ciudadanos y que no tiene demasiado futuro, como todo el mundo sabe, ese partidito. Pero dijo, tranquilos, Europa se acabará por cargar y limpiar el sistema de concierto. No, lo que Europa establece o quiere establecer con la unidad fiscal es una pauta más o menos única, o por lo menos establecer unas bandas en las que, por ejemplo, si yo me como una hamburguesa en Bilbao, en Frankfurt paguen los mismos impuestos, el mismo IVA, y por lo tanto no haya una desigualdad tan grande respecto al el pago por esa hamburguesa en Bilbao o en Frankfurt o en Lisboa o en Roma o en Varsovia. Ese es el elemento y no la centralización en una hacienda común, porque dile tú a Alemania que tiene que desarmar la agencia tributaria alemana, que van a empezar a cobrar tributos directamente desde Bruselas, cuando más bien será lo contrario. Más bien el modelo para la hacienda europea es el modelo del sistema de concierto. Incluso para el modelo europeo, el modelo de concierto es clave, piedra, que debería sustentar el modelo hacendístico a futuro de la Unión Europea en el esquema de Estado español y haciendas vascas respecto a Unión Europea y haciendas de los estados. Es un elemento cargado de futuro. Por lo tanto,
En el libro 8 se hace la defensa efectiva, concreta, del concierto. En Tierra Hostil hay que defender al más débil, como es el sistema de conciertos. Se exponen 3 calumnias sobre el concierto económico, 4 errores sobre el concierto económico, con comillas, porque claro, no son errores estrictamente. 8 ataques políticos sobre el concierto económico, 7 críticas técnicas presuntas sobre el concierto económico, posicionamientos políticos actuales en el momento de la publicación de este libro respecto al concierto económico y aproximación al concierto desde la óptica de otras comunidades y que se está solo ante el peligro en el sistema de concierto. Y 3 recomendaciones a los críticos y una sola pregunta en este libro, en este 8º libro. El 9º, algo bueno que se puede mejorar, porque no hay que ponerse a petrificar y a hacer como si fueran las tablas de la ley el sistema de concierto tal y como está establecido. Lo importante es la forma y el fondo. El principio es más importante que su plasmación. El sistema de concierto no es solamente la ley, sino la forma en la que se establece la ley, tal y como se establece en el sistema de la foralidad que engloba el sistema de concierto económico. Por lo tanto, algo bueno se puede mejorar siempre que lo establezca la propia realidad institucional vasca, que es lo importante, y después en su negociación paritaria con el Estado para la actualización tanto del concierto como del sistema de cupo. Algunas recomendaciones para la mejora del concierto, 10 recomendaciones de carácter político, 6 sugerencias hacendísticas, 7 apuntes para fortalecer el concierto, 4 líneas de mejora en los fundamentos del concierto, 6 preguntas para reforzar la difusión del concierto, porque es un tema importante y la razón fundamental para llevar a cabo esta obra magna de 3.122 páginas, porque la población vasca siquiera no tiene conocimiento suficiente de lo que tiene entre manos, como es la potencia fundamental que ofrece el concierto, el sistema de concierto y cupo para la gestión aquí de nuestros dineros. 5 ajustes en cuestiones de gestión es lo que da término a esta parte 9. La parte 10 es el concierto hacia el futuro, porque se quiere que tenga el futuro lo más despedito y despejado posible. Posicionamiento del concierto hasta un nuevo escenario vasco, cambios en el escenario español que pueden afectar al concierto y otros escenarios para el concierto vasco a contemplar. Son elementos que llevan a la conclusión en el libro 11 respecto a una conclusión esperanzadora, y hay que tener fe en el futuro porque no vamos a dejar de luchar por el sistema de concierto. Hay que explicar, como diría Mikel Laboa, gure hitzak esan berriz esan, para que no se pierdan, para que no se olviden. Y por lo tanto hay que poner encima de la mesa estas circunstancias respecto al sistema de concierto, y por lo tanto tanto las obras, tanto la más extensa como la intermedia como la más pequeña, merecen un respeto por el autor que la ha puesto encima de la mesa, y merecen ser leídas cada cual el que quiera, aunque como digo, este libro, ópera magna, está dividido en 11 libros que se pueden leer de manera independiente y de manera pausada, con espacios entre libro y libro, tranquilamente, sin ningún problema, y se pueden hacer de esa manera. Yo lo leí, como digo, a través del ordenador, y es algo que no volveré a hacer jamás, nunca más, porque me parece algo horrible y no leeré más de 1 o 2 páginas como mucho en el término digital. A mí me gusta leer en papel y creo que siempre lo haré. Pero debido a esta, digamos, apuesta, pues ahí está la propuesta de leer para que mi amigo leyera este libro, cosa que curiosamente no hizo. Pero bueno, no puedes controlar esas cosas. Y por lo tanto, pues ahí está mi lectura del concierto económico, una visión personal, descargable en elconciertoeconómico.com por Pedro Luis Uriarte Santamarina.
Solo queda decir que la gente tiene que leer, aproximarse, conocer lo suyo y lo de los demás. Es decir, esta no es una lectura únicamente para vascos, también es una lectura recomendable para los no vascos, miembros de la comunidad del Estado español, porque, como diría un Fernando Díaz Villanueva o otros, Dani Lacalle, los demás lo que deben hacer no es tirar piedras contra el sistema de concierto o el olvidado, el sistema de convenio y aportación, que es exactamente lo mismo, pero simplemente con otro nombre, de las 4 hermanas forales, Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, sino que deberían plantearse incorporar su propio sistema de concierto a su propia realidad, ya sea nacionalidad o región. El problema está en el que, como le dije a Pedro Luis Uriarte, si mañana mismo le impusieran a Andalucía obligatoriamente un sistema de concierto, al día siguiente Susana Díaz, entonces presidenta de la Comunidad Andaluza, dimitiría porque sería incapaz de gestionarlo. Porque es quitarle la red de papá Estado a quien tiene un sistema de concierto. Es un sistema de riesgo unilateral, porque si te hundes no tienes red de apoyo. No tienes rescate posible. Eres tú y los elementos. Y se acabó todo. Por lo tanto, ahí está el sistema de concierto como una realidad inmaterial, intangible, pero muy real en la vida de los vascos. Y aquí está esta propuesta de obra de 3.122 páginas, el concierto económico, una visión personal de Pedro Luis Uriarte Santamarina. Elconciertoeconómico.com, descárgate la obra y a leer, porque leer es conocer y lo tuyo es imprescindible para saber defenderlo y saber potenciarlo hacia el mañana. Un mañana que está por escribir. Y sin más, eskerrik asko, agur oro bat, beti jelpean.